Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Dejaron Huella. Bueno, pues esta semana hemos elegido un personaje muy conocido que vivió entre nosotros aquí en Sanlúcar. Me refiero al dentista Francisco Miller. ¿Quién no recuerda seguramente, sobre todo los más mayores del lugar, a Francisco Miller? Seguro que alivió muchísimos dolores de muela y bueno, ya más de uno le hizo algún que otro arreglito importante, su boca en definitiva. Bueno, pero Francisco Miller no solamente fue un dentista muy conocido en Sanlúcar, posiblemente de los primeros dentistas que tuvimos aquí, trabajó lo mismo en su consulta privada en la calle Santo Domingo, que también en la Seguridad Social, sino que también fue una persona muy conocida especialmente en el mundo de los radioaficionados, porque él era un gran aficionado al tema de la radio, de la radioafición, también al tema del aeromodelismo, por cierto, y bueno, justamente en ese asunto de la radioafición, pues tuvo muchos amigos, por supuesto, tanto fuera como dentro de Sanlúcar, que también eran radioaficionados. Entre ellos, por ejemplo, uno de los invitados que tuvimos en el programa para hablar, en este caso, de Francisco, de Paco Miller, en este caso. Y me refiero a Antonio Pérez Diane, que estuvo con nosotros en el plantel, en este caso, de invitados, junto a Conchi, que era justamente su enfermera prácticamente durante 29 años en la consulta que tenía en la calle Santo Domingo. También estuvo Conchi, en este caso Conchi Miller, su hija, y bueno, pues la verdad que con todos ellos tuvimos ocasión de hablar largo y tendido de este personaje sanluqueño tan querido, tan entrañable, una persona muy sencilla, muy llana, muy humilde, que llegaba perfectamente a todo el mundo y que rápidamente hacía amistad. Yo tuve la suerte de conocerlo prácticamente en sus últimos años, por supuesto, por aquello de mi relación, en este caso, con la radio, más que con la radioafición, que también en este caso era, sino fundamentalmente por el tema de la radio a nivel de frecuencia modulada. Y es que justamente Francisco Miller fue uno de los incansables luchadores por tener una emisora de radio FM aquí en Sanlúcar que fuera completamente sanluqueña. Él, junto a Antonio Pérez Diane, uno de los invitados del programa, y a otra serie de personas, en este caso, pues encabezaban lo que era una de las inquietudes o de las intenciones de conseguir una emisora de FM. Finalmente, las dos emisoras que se concedieron en Sanlúcar en aquellos años, pues fueron a parar a dos personas que no eran precisamente de ese grupo, eran dos personas de fuera de Sanlúcar, aunque eso sí, hay que reconocerles que tenían afición también por Sanlúcar y eran personas que querían mucho a nuestra tierra. Pero bueno, al margen de todo eso, y yendo justamente a hablar de nuestro personaje de hoy, de Paco Miller, de Francisco Miller, pues nos vamos a quedar justamente con este programa que hicimos hace ya unos cuantos años, allá por 2009 concretamente. Paco Miller hacía prácticamente como 9 años más o menos que había fallecido, falleció sobre el año 2000 con la edad de 83 años, había nacido, si mal no recuerdo, en 1917, y bueno, pues la verdad es que fue una persona entrañable que yo tuve la suerte de conocer y que desde aquí le brindo a que ustedes también conozcan a través de las palabras de las personas, de nuestros invitados, y también de una entrevista que nuestro compañero Moy, Manuel Jesús Márquez Moy, tuvo ocasión de hacerle hace ya muchísimos años, cuando todavía, bueno, pues posiblemente estaba ya casi al final de los últimos años de su vida. Así que hoy, en Dejaron Huella, Francisco Miller.
Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más a nuestro espacio Dejaron Huella. Hoy dedicamos el programa a la persona que tenía entre sus manos todo esto, todos estos objetos, todas estas cosas que acabamos de ver en las imágenes, pertenecían a una persona, a un sanluqueño en este caso, que ha vivido muchos años entre nosotros y que era una persona con unas inquietudes tremendas, muy buena persona por cierto, y un fan de todo lo tecnológico, en este caso a juzgar por lo que sus amigos nos contaban, incluso nosotros mismos en vida de él tuvimos ocasión de charlar en más de una ocasión. Estamos hablando por supuesto del dentista Francisco Miller Hidalgo. De él vamos a hablar hoy con una serie de amigos, una serie de familias, en este caso de familiares, etcétera, y vamos a tener la ocasión de recordarle aquí en este programa. Y bueno, hoy concretamente no está con nosotros nuestro compañero y amigo Manolo Alcón, que sigue convaleciente todavía tras esa operación de riñón que se hizo recientemente y bueno, que le impide estar con nosotros hoy. Así que desde aquí nuestro saludo cariñoso para él y nuestros mejores deseos de una pronta recuperación. Vamos a presentarles a las personas que hoy están aquí en Dejaron Huella compartiendo el programa con nosotros en esta noche. En primer lugar tenemos a Francisco Hidalgo Gibaja, que el apellido se las trae por sí mismo. Sí, pero es de mi madre, claro. Claro, primo, por cierto, de la madre, en este caso de Francisco Miller, de Paco Miller. Exactamente, de doña Josefa Miller Hidalgo Ambrosio. Exactamente. ¿Y qué tal? ¿Se encuentra, por lo menos de aspecto, Paco, estupendamente usted? Sí, no, si no fuera por los años que ya tengo, yo me encuentro bien. Pero muchos no deben de ser, porque no, le vemos muy joven. Poco, vamos, alrededor del 8-0, un 8-0. Sí, ¿es posible eso? En noviembre, si Dios me da salud, qué barbaridad, pues los cumplo, si Dios quiere. Pues nada. Pero vamos, me encuentro bien. De todas formas, Paco, hay que decir, y yo lo conozco hace ya muchos años, ¿verdad?, siempre ha sido una persona que cuando hemos intercambiado alguna conversación, siempre le hemos visto con una filosofía de vida, de ser una persona que se toma las cosas, digamos, con, no sé cómo definirlo, con una tranquilidad y un sosiego y una paz que realmente a uno realmente le sobrecogen, porque, no sé, o a lo mejor es la apariencia que da, no sé si después por dentro de la procesión, Paco. Hombre, algunas veces ha ido procesión, pero vamos, yo procuro arrimarme mucho a Dios. Tenemos 9 hijos, una esposa, muy buena madre, muy buena esposa, y la verdad pues que Dios me está dando una felicidad que posiblemente no me merezco, pero Él me la da y yo la acojo con muchísimo gusto. Eso es. Bueno, a su esposa, por cierto, le vamos a mandar un saludo a Marisol desde aquí, que hace ya mucho tiempo que no la vemos, y que ha sido también compañera en labores de la radio, especialmente, ¿verdad? Pues nada, pues un saludo muy, muy cariñoso para ella, de mi parte. Tenemos a Conchi también, que está con nosotros. Conchi, que es precisamente, o que era la persona que ha llevado junto a Paco Miller, pues muchas horas de trabajo, de atenciones al público, mucho. A todos esos sanluqueños y personas también de fuera que pasaron por su consulta durante más de 30 años, ¿verdad, Conchi? Me llevé 29. 29 para ser exactos. 29 años. ¿Y qué recuerda pues especialmente? Que los quiero y lo quería como si hubiera sido mi padre. Como un padre, ¿no? Igual, ¿no? Y él conmigo era un encanto. Claro. Conmigo. Yo me casé y fueron mis padrinos de boda. ¿Sí? Y de la única hija que tengo, me la bautizaron ellos también. Ajá. Con mucho cariño. O sea, que la relación de una amistad tremenda, como si fuera una familia. Ellos fueron los padrinos míos de boda. ¿No había ningún tipo de diferencia o que se hiciera ostensible por el hecho de que él fuera el médico? Ni tuve con él nada. Una unión, que este muchacho sabe que estoy diciéndolo. Él conmigo llegaba alguien, iban a charlar algo. Delante de Concha lo puedes contar tranquilamente, porque es como si fuera mía, la mayor. Exacto. Bueno, pues este muchacho que dice Conchi Rodríguez es precisamente Antonio Pérez Llane, que tenemos aquí con nosotros. Antonio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Que también era un amigo personal de Francisco Miller. Y bueno, yo imagino que entre otras cosas, entre otras muchas cosas también, porque como decíamos al principio Francisco Miller era un enamorado de todo lo tecnológico, de todo lo que era la técnica, la electrónica, la radio, las comunicaciones. Efectivamente. Y Antonio, por su oficio, entre otras cosas, de técnico electrónico, pues también imagino que compaginaba muy bien con él. Y además que era también radioaficionado.
Como tú, ¿no, Antonio? Exactamente. Que Antonio Pérez Llanes, por cierto, es de los primeros radioaficionados también de Sanlúcar, ¿no? Por lo Bueno. menos de los federados, los que tenían Sí. su licencia, ¿no? Primero fue, el primer radioaficionado fue don Manuel López. Ajá. Luego fue Antolino. Luego fue Felipe González. O sea, no el socialista, no. El sanluqueño. El sanluqueño. Y luego don Francisco Miles, Ajá. que don Francisco Miles fue el que me regaló a mí la primera emisora que tuve. ¿Qué me dice? ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo fue que te lo regaló? Pues mira, pues yo no todavía tenía indicativo ni me había examinado. Y él, pues ya tenía su indicativo y tenía una emisora de 2 metros. Yo en realidad todavía no me había examinado. Me examiné y cuando me examiné, la primera emisora me la regaló él. Una muy antigua y muy bonita. Que vamos, la tengo todavía, como recuerdo. ¿De esas de válvulas antiguas o ya llevaba transistores? No, era transistores, pero era Belio. Ujú, Era de la marca Belio. Pero vamos, que todavía funciona. ujú, Y además le tengo muy buena estima a don Francisco. ujú. Pues aquí tenemos también a su hija mayor, en este caso, que es Conchi Miller, y que también pues tiene de su padre, pues imagino, unos recuerdos entrañables, ¿no? Pues muy buenos recuerdos, la verdad. Ha sido un padre extraordinario y ha dejado muy buen sentimiento por su humanidad, por su generosidad. Y yo me siento orgullosa. Y todavía es raro el día que con una cosa y otra, como te muevas un poquito, y este es a lo mejor un mundillo así de mucha gente, casi me recuerdan más por mi padre que por... Yo ejerzo aquí, soy farmacéutica, pero aunque estoy en Bonanza y un poquito lejos del centro del pueblo, es raro, como nos juntemos un poco de gente, es raro el día que no me lo recuerdan, que me lo recuerdan con mucho agrado. Ujú. Y yo, que fui su hija la mayor, pues yo primero lo sentí muy cerca y fuimos 2 niñas más o menos juntas. Vamos, mi hermana se lleva conmigo 3. ¿A quién tengo que mirar? A nadie. Tú no te preocupes que la 3 cámara te va recogiendo, Conchi. 3 años se lleva conmigo mi hermana y prácticamente nos criamos 2 niñas juntas con el matrimonio, ¿no? Y luego al cabo de los años, ¿verdad, Concha? Ya vinieron los 2 varones. Vino primero uno y luego a los 2 años vino otro. Y ya nos encontramos un matrimonio, pero éramos como 2 tanditas, las niñas. Y entonces en muchas de las fotos se ve a mi padre y a mi madre con sus 2 niñas y luego más adelante Con a sus mi 2 padre y niños. mi madre con sus 2 niños, porque pero vamos, ya te digo, como padre excepcional. Ujú. Era muy comunicador, muy hablador y muy cristiano, muy convencido, con una fe muy fuerte, muy clásico en sus convicciones, pero además muy tolerante. O sea que una mezcla, ¿no?, de clasicismo por educación y por cultura suya, pero muy tolerante con todo el mundo. Vamos, que de hecho él hablaba con todo el mundo de igual a igual y yo aprendí eso de él y encantada de haber sido su hija. Vamos. Ahí hemos visto al principio, para comenzar en el programa, unas imágenes en las que veíamos cómo se mantiene todavía muchas de sus pertenencias, Sí. ¿no, Conchi?, en el sitio donde él las dejó, ¿no? Es que le tenemos mucho respeto Ujú. a sus recuerdos personales. O sea, él tiene muchos papeles, era aficionado a coleccionar, lo mismo coleccionaba libros que papeles, que fotos, que entonces hurgar en un cajón de mi padre es como lo que te decía antes, hacerte cargo de una responsabilidad que muchas veces no sabes si te corresponde. Yo he hurgado en algunos cajones, incluso con permiso de mis hermanos, porque a ti te gusta, porque tú lo guardas, y hay veces que tú dices, bueno, yo lo guardo y si se me destroza y si yo lo maltrato, o sea, que de alguna manera sus cosas prácticamente en lo que es la calle de Santo Domingo, lo que es papeles y eso se ha quedado ahí. Y hay algunas cosas incluso más antiguas, ¿no?, porque yo he ido averiguando cosas familiares, ahora que está aquí Paco, pero es que era tan hablador que comunicaba. Yo muchas veces le decía, digo, papá, ¿por qué todo lo que sabes no lo escribes? ¿Por qué no dejas algo escrito? Pues no hubo forma, pero yo, que tenía buena memoria y buen oído, yo fui guardando mucho en mi memoria, y cuando han llegado a mis manos datos, papeles, fotos, yo he sabido ubicar, y entonces por eso mis hermanos a mí me ceden un poco
esa labor de conservar o de investigar, porque hay mucho, ya te comenté antes, desde fotografías antiguas que tú dices, bueno, esto no es ni de este siglo ni del pasado. ¿De qué siglo será? Pues hay que imaginarse un poco, ¿no? Y ya te digo, yo me he traído algunas fotos familiares, pero la vida de él fue muy larga. Murió con 83 años, nació en el año 17, que fue un año como muy de cambio, la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, o sea, que nació en un año muy tumultuoso de la historia. Eso, sí, donde todo iba a cambiar, y luego tuvimos eso, ya él fue creciendo en una familia ciertamente perteneciente a una escala industrial, un poquito burguesada, ¿no? En donde empezaron, su padre era empresario de lo que había aquí en Sanlúcar, tenía sus bodegas, luego tuvo su mala racha, incluso antes de la guerra. Mi abuelo, allí en esa familia hubo un palo grande económico, de forma que mi padre vivió la primera parte de su niñez y de su infancia como entre algodones, y luego creo que tuvo que asumir que la vida se la tenía que ganar a pulso, y lo asumió, creo que lo supo asumir muy bien, se responsabilizó de lo que le había tocado vivir, y realmente con su misma manera y su mismo carácter, pues fue un trabajador. O sea, yo a él lo he visto siempre trabaja mucho, se levantaba por las mañanas. Seguramente que lo primero, él empezaba la consulta como a las 10, ¿verdad? Sí, pero Más o menos. Cuando empezó en el ambulatorio ya tarde, Sí. empezábamos más tarde. Bueno, yo lo que recuerdo de niña Que es que él venía a las 10. se levantaba, y él sobre las 9:30 por ahí ya estaba él desayunando. Ya Concha estaba allí ya en su clínica aviándole, y él a las 10:15 de la mañana era abajo. Y entonces la época que yo recuerdo, puede que eso fuera cambiante, a la 1 él empezaba su consulta en el ambulatorio de la Seguridad Social. Lo que yo recuerdo, porque yo recuerdo con memoria más clara el ambulatorio tal como ahora está en la calzada, que ya está también en el hospital. Pero anteriormente recuerdo oírle hablar del centro de higiene en el Barrio Alto, de lo que fue el primitivo ambulatorio en la calle Carmen Viejo. Recuerdo oírle hablar de sus enfermeras con las que colaboró en la Casa del Mar. O sea, hubo un momento que era un pluriempleado total. Pero lo que sí estaba claro es que a las 5 de la tarde, después de su pequeño descanso de la comida, a las 5 de la tarde volvía con su enfermera Concha, que es a la que más recuerdo. Antes recuerdo a 2 enfermeras más, a Cari y a Rosario, que yo las quiero saludar desde aquí, que fueron 2 colaboradoras con menos duración que Concha, pero siempre colaboradoras. Y recuerdo que sobre las 7, ¿verdad? 7:30, subía con su bata blanca, se tomaba su café, ¿verdad? Y volvía a bajar a los 20 minutos, así Con su hasta cafelito, ya se espabilaba un poquito hasta no sé qué hora. Hay veces cuando estábamos solos, Pepe, que no había más dentistas, pues nos daba hasta las 10 de la noche. Claro. Y las 10:30 también. Ajá. Eso es lo que Siempre que había paciente había que ir atendiéndolo, ¿no, Concha? Claro. Y me decía, hoy qué disgusto, Concha. Le digo, usted, mañana habrá... Le daba el apuro, nos vamos le daba el apuro a lo más mejor de tener temprano, tanto pero tiempo, como ¿no? yo nunca le ponía pega a nada. Claro. Y ya te digo, de su consulta del ambulatorio, yo recuerdo también como hija y como persona que convivía con él, que su horita mala era la de la llegada, porque entre la 1 y las 3 había visto en la Seguridad Social, si puede que no te exagere nada, podía haber visto 70 y 80 personas, a lo mejor podía haber hecho 20 o 20 y tantas o 30 y tantas extracciones de muelas. O sea, era una cosa que yo eso lo he vivido y eso lo aseguro, y claro, era su horita en donde venía ciertamente como cansado, verás tú. Yo recuerdo, hombre, él tuvo un momento cuando, quizás no tuviera 60 años, yo creo, Pepe, que mi padre inventó la prejubilación.
Sí. Porque claro, llega un momento, entonces no sé, entonces el que se jubilaba con 70 años, eso de los 65 es moderno. Sí. Y ahora hay quien se jubila con 60. Y con menos incluso. Y con menos. Y con menos. ¿Eh? Pero llegó un momento que claro, ya tenía sus añitos, había trabajado mucho, tenía una buena consulta particular, privada. Y ya llegó un momento que decía, ¿verdad, Concha? Que dijo, Tenía ganas de... yo esto no lo puedo, yo ya no puedo más. Llegó a un acuerdo con la administración, lo plantearon de tal manera que dijo, pues, ya la administración ha cedido, me va a quedar tanto más cuanto, hizo sus cuentas Dejó las yo ya me voy a y dedicar a mis se aficiones. dedicó a su actividad privada. Claro, al dedicarse a su actividad privada, ¿verdad, Antonio? Ya tenía más tiempo para dedicarle a sus aficiones. A sus aficiones, ¿eh? exactamente. Porque estamos hablando de lo que fue su profesión. ¿eh? Claro. Que cuando, yo esto no lo conozco, pero por lo que él me transmitió a mí, él terminó medicina en el año 45, mira. Que ahí tenemos además aquí unas tenemos, fotos, ¿verdad? aquí Que son muy tenemos ilustrativas. alguna foto, mira, no sé si el cámara podrá coger esta. Que esa es la orla, digamos una reproducción de la orla donde viene él con los compañeros suyos de promoción. Mira, te la pongo aquí. Porque así, sí, porque a la hora a lo mejor de... Que está Conchi justo en el centro, nos estabas tú Mira, explicando, ¿verdad? vamos a ver. Espérate, tenemos porque aquí. yo ya veo Aquí regular. abajito, Ahí ¿no? está. Mira, aquí está bajito. ¿eh? Pero justamente al lado está don Manuel López Vázquez. ¿eh? Que era compañero de, fue Eh, compañero de promoción. Fue y después compañero de amigo toda la promoción, vida. amigo de toda la Amigo. vida, y empezaron a ejercer en la Sanlúcar precaria de la época, porque Era una época muy una mala. época convulsa todavía, porque hacía poco que se había acabado la guerra. El año del hambre no se sabe hasta cuándo duró, si fueron 3 45, 46 o sea, había 47, grandes 48. necesidades sanitarias. Yo no recuerdo. Y dos médicos como, bueno, de don Yo Manuel no lo López, recuerdo, yo no lo recuerdo. como No, cualquiera de yo San digo Lucas, un eso. respeto absoluto a todo su ejercicio profesional. Como amigo de mi padre, pues un aprecio tremendo, ¿no? Y pues prácticamente empezaron juntos, ¿no? Claro. Eh, A ver, Antonio, que no sé qué está contando por ahí detrás, que no nos vamos a enterar. ¿Qué estaba diciendo venga, Antonio? venga, Antonio. Dilo, Antonio. No, que está diciendo Conchi que ella tiene 65. Y yo le he dicho que ten cuidado que te está cogiendo la cámara. Y digo que no me importa. Sí. Porque por tener 65 lo malo es No llega. no llegar, ¿verdad? Llega torpe. Que Pues ahí tenemos a don Manuel López y a don Que además Francisco están Miles, los dos juntos en junto la al orla, ladito, justo en el medio. junto al ladito. Y a este ladito de aquí, que yo reconozca, ¿dónde está? Aquí está. A ver, es que no veo, me debía haber puesto las gafas. Tú lo ves desde ahí mejor. ¿Dónde están los dos? Ahí Aquí están. Uno y otro, Dos. ¿no? Bueno, pues Sí. este tercero, Sí. de aquí al lado, también recuerdo yo que ha sería sido un oculista, Palomares, que por lo visto debieron ser de la misma promoción. Y hay algunos más. Lo que Ajá. pasa es que habría que verlo con lupa. Francisco Zaragoza, entre no, otros. no, pero ese era anterior. Ah. Pero en esta orla, yo creo que puede estar hasta don José Manuel Pascual, el de las clínicas Pascual. Lo que pasa es que hay que verlo con lupa y saber Y cuál saber de ellos cuál es cada uno, que es. sería Pero vamos, a lo mejor lo bonito poderlo escanear, ponerlo en grande para que se vean bien los yo detalles. creo que hay más de uno de los que todavía pueden sonar como médicos de la época que hicieron su labor en... Y médico en este caso muy No, famoso. a lo mejor que no dejaron- exactamente en San Lucas, pero en toda la provincia de Cádiz o incluso fuera de ella, ¿no? Claro. Vamos a preguntarle a Paco Hidalgo también qué recuerdos tiene de este caso de Francisco Miles Hoy, de aquella yo época. los recuerdos que tengo de él es que fue una gran persona, un hombre muy trabajador, un hombre muy cariñoso. Qué sé yo, no, ¿Recuerda usted, Paco, alguna anécdota en especial? ¿Algo que le pasara con él? bueno, sí, muy pocas, porque Porque ustedes no tenían un contacto muy estrecho, ¿o sí? ¿Cómo andaba la cosa? es que había una diferencia de edad bastante respetuosa. Y entonces pues él iba por la bodega, Hidalgo, porque él fue socio de la bodega, y cuando dejó de serlo, pues entonces recuerdo que me dijo, bueno, comentando, dice, yo sigo poniendo el coche en el aparcamiento de la bodega porque he pedido permiso y me lo han consentido. Ay, por Dios, Paco, estaría bueno que con los años que lleváis de accionista, que
mientras viva, aquí tienes tu aparcamiento para tu coche o para un autobús, si lo tienes alguna vez. Pero aquí es que no hay pega de ningún tipo. Claro. ¿Cómo trataba a la familia, Paco? A la familia, yo me pregunto muchas veces, y me preguntaba, que cómo comían sus hijos, porque no le cobraba a nadie, pero no solo porque fueran de la familia, a la familia desde luego, pero es que alguna persona que en aquel tiempo estaba escaso de algún dinerillo, bueno, se quedaba tan tranquilo, no le cobraba nada, pues tranquilamente que... Eso lo ha visto Concha, ¿verdad? Concha, Eso a ver, lo sabe es Concha verdad eso mejor. que está diciendo Paco, Pues eso es la Mejor pura que- verdad. que sí, ¿no? Yo me ponía muchas veces negra. Ahí está. Ya, porque claro, Porque yo le decía, don Francisco, usted me tiene que pagar a mí. Usted tiene... No se me olvidaron una noche de Nochebuena que llegó un hombre que cogía piña en el pina con un dolor de muela el pobre. Se sentó y se sacó su muela. Y después le dijo, bueno, don Francisco, ahora no tengo dinero. Y dice, bueno, hijo, ¿qué vamos a hacer? La muela no te la puedo poner. Y a los 2 o 3 días, no se me olvida, le trajo un saquito de piñones, ya tostadito y todo. mira, Y si Estupendo. dime usted cuánto es, que ahora tengo dinero. No me dijo nada, eso te lo regalé yo por ser Navidad. Pues- Los 5 más 5 te cuento. Multitud de casos que se daban. Venga, Antonio, cuenta tú algo, anda. Cuenta tú algo. Quería contar muchas cosas. Antonio, las aficiones, Antonio de las está escuchando, aficiones. escuchando a una persona y a otra y recordando. Recordando. Que era de verdad una gran persona, muy humano, hablaba con todo el mundo, a él le daba el sitio a todo el mundo y era... Yo y pues... Antonio, entre otras muchas cosas, aparte de lo que nos pueda contar, también protagonizó junto a Paco Mile la aventura de pedir una emisora de radio para Sanlúcar, que era, como decíamos al principio, una persona que le encantaba eso de la radioafición, pero lo que quería también era que Sanlúcar tuviera su propia emisora de radio comercial, convencional, y ellos se unieron varias personas en este caso que de alguna manera tenían interés por este mismo tema y la solicitaron por lo menos en 2 ocasiones, y en ninguna de las 2 ocasiones se las concedieron. Sí, No sabemos por qué, porque eso era inexplicable. Eso es una historia muy grande. Ya es meterse en política. La primera emisora la solicitamos a través de Madrid. Fue socio Manolo Sanlúcar, Eduardo Domínguez Lobato, don Francisco Mille y yo. Y entonces resulta que cuando llegó la autonomía nos escribieron de Madrid diciendo que había que solicitarla a la Junta de Andalucía. Se solicitó a la Junta de Andalucía, pero la Junta de Andalucía la dio a dedo. O sea, mirando bien se casó de nosotros, porque allí había 2 solicitudes. 2 días antes se dijo, ¿qué solicitudes son las que hay de Sanlúcar? Dice, pues 2, y se las dieron a uno de Jerez. Eso me mató. A mí, Donde ustedes además reunían todos los requisitos legales. todo perfectamente. Una documentación al 100%, dirigida hasta por un ingeniero de telecomunicaciones, y cuando llegó la noticia se le habían dado uno de Jerez. Eso sentó como un jarro de agua fría. Oh, No fatal. solamente ya por el esfuerzo que se había hecho, sino incluso también porque era casi como se suele decir, como una especie de guantar sin mano al pueblo de Sanlúcar en ese sentido. Hombre, ¿no? Por lo porque, menos así me lo transmitió en más de una ocasión el propio Paco Mile y Eduardo Domínguez Y Eduardo Lobato. Domínguez Lobato. Buen vecino, Eduardo. y buen amigo, ¿eh? Buen amigo. Sí. Estábamos Me acuerdo. pared con pared y estamos, vamos, ahora con el hijo, ¿no? Pero pared con pared. Sí. Y una persona excelente. ¿Y qué pasó con la segunda, Antonio? Porque esa fue la primera intención de licencia. Pues la segunda igual. ¿También fue para otro de Jerez? De entonces no creí mucho en la democracia. ¿Entiendes? Y al final las 2 emisoras, sí, vamos, que están aquí, pero Están no aquí, están pero aquí. son Están de, aquí, pero no de están forasteros, aquí, ¿no? de forasteros. Se están medio haciendo aquí. Hombre, es que lo que pasa, la ilusión nuestra fue que la emisora estuviera, la íbamos a dar en régimen de cooperativa. A los muchachos que estaban aquí, que como tú lo sabes, que tú eres pionero de la FM. Pero nada. No pudo ser. No pudo ser.
no pudo ser. Fue solamente la ficción la que pudo Y ya otro programa más, porque eso es ya meterse en el tema. Yo tengo documentaciones. Nos escribió también Luis del Olmo, a veces quería imponerla en la emisora, y total, lo reunimos todos y fuera. Paco, quería comentar algo antes que se le ha quedado en el tintero. Quería que, sí, hombre, quería, como me pediste a ver alguna anécdota y eso, pues él tuvo una época que tenía un piso en Sevilla donde, por lo visto, empezarían a estudiar. Yo estudiaba allí y luego todos los demás. Sus propias familias. Y yo conocí a un señor que estaba pasando una rachilla regular y habló con él porque quería que una de sus hijas se fuera a estudiar allí y a ver si don Francisco le daría alguna habitación para ella, y se lo dio, efectivamente, habló con él. Le dijo, don Francisco, yo le voy a pagar a usted como pueda, pero vamos, creo que vamos a quedar. El hombre empezó los primeros mesecillos a pagarle y ya después el hombre pues le vino la cosa todavía algo peor y se lo dejó de pagar. Están tranquilos, no te preocupes, aquí no ha pasado nada y ya tu hija ya no ha terminado en Sevilla, pues ahora te busca otro piso en otro lado, pero aquí no debe nada, vamos, aquí no me tienes tú que dar nada en absoluto. Y así fue. Era un poco más de lo mismo. Eso es. Era más de lo mismo. Pero además te digo una cosa, Pepe, nosotros no nos enterábamos. El dinero para él no. A mí me hubiera pasado como a Concha. Yo era más. Yo hay veces que. Yo no. Sí. Vamos, el dinero para él no ¿sabes? existía. Si él tenía la más mínima duda de que a lo mejor lo íbamos a censurar porque nosotros somos más interesados. No le daba importancia. Primero no le daba importancia, pero después no lo además decía, ni lo contaba. Por si acaso, no vaya a ser que alguno levantara la mano, ¿no? Pero mira, a Dios gracias, crió a sus hijos muy bien, con carrera, y sus nietos también las van teniendo. Sí. Dios aprieta, pero no ahoga. Pero dice otro, pero tampoco te suelta. Mira, fíjate tú, Pepe, Tiene... todo lo que están contando, que además yo... Eso, por ejemplo, ni lo sabía, lo que ha contado, como muchas cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando yo vi la farmacia en Bonanza, pues mucha gente de Bonanza, pues claro, lo conocía, porque lo conocía todo el mundo, ¿no? Y me acuerdo que hubo un señor en Bonanza que se me acercó un día al mostrador y me dijo, yo estaba sola, yo abrí la farmacia sola completamente, no tenía nadie. Y ahora ya, gracias a Dios, me apoyo en mis colaboradores, que son estupendos todos. Pero se acerca un día para acá y me dice, usted le cobrará aquí al que viene por la medicina, ¿no? No será usted como su padre, ¿no? Digo, no, yo cobro. Digo, bueno, y cuando no cobro, punto. Pero bueno, es un poco repetir, ¿no? Claro. Mira, y después lo de la radioafición, Antonio. Si tuviera la de anécdotas, mira, nosotros estábamos un día en La Jara. En La Jara se llevaba su emisorita también de 2 metros, su antena, siempre andaba con la... Y me acuerdo que una vez estábamos los amigos, la pandilla, que entonces tendríamos 20 años o menos, por ahí. Y pues claro, los chavales así de nuestra edad, pues eso de ver una radio, alguien que... ¿Cómo se empieza a contactar, Antonio? ¿Cómo es? La señal de llamada, ¿cómo es? Bueno, CQ. CQ. Que es de llamada general. Eso es. Bueno, pues CQ, y de pronto sale una emisora de Venezuela. Pues aquí EA7 AMD, que era emitiendo desde Sanlúcar de Barrameda a orillas del Guadalquivir, decía él, a orillas del Guadalquivir. ¡Ay! Sanlúcar de Barrameda, mira por dónde era una familia, oriunda de Sanlúcar de Barrameda, que había emigrado a Venezuela, pero que tenía unos ancestros aquí todavía, que uno de ellos creo que fue socio de mi abuelo, el padre de mi madre, en fin, mira, se montó en un momento dado, porque en las emisoras es verdad que no se hablaba prácticamente ni cosas privadas, pero cuando se contactaba con alguien, era tal la casualidad de decir, de Sanlúcar, pero si de Sanlúcar es mi marido, era
una operadora, era una mujer, Sí, no sí. me acuerdo ahora mismo su La nombre, segunda ¿no? operadora, sí. Una segunda operadora. Pero mira, nos puso en contacto prácticamente con una familia sanluqueña, ¿no? Claro, todos estos chavales, amigos míos de aquel momento que estábamos alrededor de la emisora, se quedaban como alucinados. Mira, otra amistad que hizo muy buena por la radio era una tal Paulita, que era canaria. Con Paulita la canaria hablaba mi padre todas las noches. Yo creo que mi madre ya le daba hasta coraje. Pero bueno, con Ya te daba hasta un poquito de celo, Paulita ¿no? la canaria. Estaba un poco Mira, celosa. pero fíjate tú que terminó mi hermana, una que es ATS, mi hermana la única que tengo, hermana, terminó la carrera y se fueron de viaje de estudio a Canarias. La Paulita la canaria vivía en Icó de los Vinos. Ajá. Allá que mi padre la mandó. Niña, que tú tienes que ir a ver a Paulita, porque Paulita te está esperando, porque Paulita la esperó, Paulita invitó a las amigas, Paulita invitó a champán. Dice mi hermana, yo no he visto una mujer bebiendo champán más que Paulita. O sea, y de eso disfrutábamos Claro. mucho, Y mucho, es que mucho. lo que pasa es que nosotros, hablamos con un indicativo, y es lo que pasa que éramos familia. Entonces, cuando se ponía a hablar por la radio y decía cosas que tú te reías, porque es que don Francisco era simpático, Tenía mucha gracia. tenía mucha gracia. Y entonces, pues, yo muchas veces, cuando desde casa, digo, aquí está don Francisco, porque claro, estaba cerca, pues pegaba acá el emite, digo, aquí está un radioaficionado muy cerca, era don Francisco. Pues me ponía a excusarlo con el corresponsal, por tal de excusarlo y las cosas que le decía. Y yo muchas veces mi mujer se ponía, hay que ver don Francisco la gente que tiene, se ponía a contar chiste. Sí. Es cierto. Esa era otra faceta suya, ¿eh? La del Además chiste. era el chiste oportuno en el momento oportuno. O sea, porque no, a lo mejor se estaba hablando de cualquier tema intrascendente y es que te venía a contar algo que prácticamente es como si estuviera sacado a cuento. O sea, yo decía, digo, ¿qué memoria tiene? Cuando nosotros nos ponemos a pensar en los chistes de mi padre es que ni nos acordamos, pero él en el momento oportuno ponía en su indita, nos había dejado, nos amenizaba una comida, una tertulia, o sea que ya te digo, y nos hemos ido directamente al terreno de la radioficción, cuando anteriormente hubo el tema del aeromodelismo, que empezó con cable. Hemos visto ahí además, ¿verdad? En las imágenes. Sus primeras maquetas. Sus primeras maquetas. Bueno, no pudimos allí abrir el sitio donde todavía hay alguna siniestrada, hay alguna avioneta siniestrada. De alguna caída, pero muy antiguamente, porque al principio era con cable. Y yo podía tener, en aquel momento, yo iba a todos lados con mi padre, de verdad. Como no tuvo un hijo varón, tuvo una hembra. Y después vino otra. Conchi, a las cosas estas de la técnica, ¿o no? No te vayas tú a creer. Yo, mira, me Unas meto maquetas muy bonitas, ¿eh? me meto en informática y eso y me he adaptado, porque si no se adapta una a estos momentos te queda como desfasada. Con Antonio Coroni, que ya Eso es que tenemos que hablar. Hombre. Es que Antonio Cuaroni, tú has oído hablar de Sí, él, sí, ¿no? claro. Bueno, Antonio Cuaroni era Oh. muy amigo de él. Sí, sí, muy amigo también, Él era sí. un paralítico porque tenía, no sé qué tipo de enfermedad tuvo. ¿Tú te acuerdas, papá? Yo recuerdo, yo no sé el tipo de enfermedad, lo que sí recuerdo es que él era un portero buenísimo de fútbol Para que veas. En sus tiempos, ¿no? en sus tiempos, Fíjate. sí, pero yo no sé cómo se quedó ese hombre Bueno, con- era A lo mejor tuvo estaba- algún tú- tipo de tú- dos lesión en la bastones, columna a ver. o algo. ¿Tú lo llegaste a conocer? Me parece. Se veía la recuerdo. calzada. tenía dos Él bastones. él tenía la columna vertebral completebral anquilosada. O Por sea, era supuesto. una cosa rígida totalmente. De hecho, Y él se pintaba sentaba, como los él se sentaba ángeles. así. Sí. O sea, él no podía doblar nada. Él Ah. iba en el 600, yo me acuerdo perfectamente cómo entraba en el 600, Sí. cómo ponía los pies, y sus dos bastones. Y él iba andando, pero apoyándoselo. Pero es que era un artista total. Bueno, como muchos de su familia. Tiene un hermano que ha sido escritor, premios internacionales, en fin. Yo creo que en esa familia ya tristemente yo creo que no queda ninguno de los hermanos, pero bueno. Que era un artista de la pintura, del diseño, Era un verdadero se mezclaba artista, vamos. la afición de mi padre por las maquetas y los aviones, y luego el que lo decoraba era él. Sí. Y quedaban unos modelos que eran verdaderas. Conchi, ¿tú eras la persona que iba con él a volarlos por ahí? ¿o Yo he ido con él a las marismas, y
y me he llegado a meter en barro hasta aquí, porque me he caído en una En un barrizal ciénaga pequeño, de ¿no? esta. Claro, joder. O sea, y he llegado a mi casa hecha y mi madre no vea. O sea, yo como si fuera un chiquillo, porque a ver, si no tenía varón, pues me llevaba a mí. Claro. Y yo he visto volar los aviones pues con cable. Claro, claro. Pero luego, cuando él tuvo sus 2 niños varones, que ya mi padre creo que es más pequeño, mi padre lo tuvo con 50 años. Pero, sin exagerarte, ha sido un padre, Un padrazo. un vamos. padrazo. O sea, un padrazo para las niñas, que nosotros íbamos detrás como si fuéramos hormiguitas, y padrazo para los niños. O sea, mis hermanos, a pesar de que ya mi padre era más mayor y a lo mejor podía pensarse que no tenía ganas, que va, mi padre nos orientaba, mi padre nos hacía que habláramos, que nos comunicáramos, nos ayudaba, nos orientaba, yo qué sé, y ellos dos igual. Lo único que es que no quiso que ninguno fuera dentista. No, ahí no. Sin embargo, sí que ha tenido sus hijos una cierta relación, ¿no? Por lo menos las niñas. Bueno, con verás, el tema sí, médico, todo. por lo menos, Bueno, porque en el es tema de la es farmacia. que eso era lo que habíamos vivido, Claro. lo que habíamos vivido. Y lo que tú vives a diario es como que te crea carácter, vamos, que... Claro, porque Conchi, tú farmacéutica, tu hermana. Mi en hermana este caso, TS. ATS. Bueno, en ¿Y realidad los varones qué? mi hermano hizo protésico dental. Ujú. ¿eh? Pero como que tampoco mi padre estaba muy de acuerdo, ¿sabes? Y después resulta que él se dedica a otra cosa que no tiene nada que ver. Y mi hermano José Manuel, que todavía le pilló, ya mi padre era muy mayor, pero yo en cierto momento como que le oía decir, no, es que lo de la medicina, además, todavía en aquella época había que hacer, para ser odontólogo, tú sabes que hoy no hace falta hacer medicina, ¿no? Pero en aquel momento, primero hay que hacer medicina, 6 años de medicina, luego la especialidad, luego esto es una profesión muy personal. Ciertamente era así. O sea que... y entonces, por ahí, pero es por ahí si lo vemos desde el punto de vista material, ¿no? Claro. O sea, y como a él, la verdad que lo del materialismo, como que le importaba muy poco, Nada, pues él no nada. quería probablemente que sus hijos ganaran mucho dinero, ni estuvieran... Él quería que fuéramos felices, que fuéramos gente honesta, que nos comportáramos bien. Yo creo que eso Hombre, primaba eso lo sobre han todo. cumplido ustedes porque... Bueno, yo no sé si lo estamos cumpliendo, no sé todavía cuándo nos hombre, dan las notas. eso no hace Las falta. notas no lo han dado todavía. Pero vamos, eso se ve desde lejos. Estamos en ello, desde estamos en lejos. ello. Tu padre tenía una semilla como él. Mira, y magnífica. a propósito de eso, tú no Eso, ves, tenemos mira, aquí una tenemos foto de aquí fotos una muy cosa, bonita mira, que podíamos ir enseñando, Conchi. sí, A ver, es que yo no sé ni el tiempo que tenemos. no tenemos problema con el tiempo. Mira, el tiempo que haga tú falta. no ves, tú dices, ¿por qué vosotros habéis tirado un poco del lado de la sanidad? Porque efectivamente es así, ¿no? Mira, este era su padre. A ver, vamos a ponerlo así un poquito más rectito. Yo lo que pido es que disculpen en este caso el que la imagen se vea así un poquito a lo mejor de lado, pero No importa. por la importancia del documento como tal para que lo veamos, ¿verdad? Mira, y Este si- fue su padre, si- qué si- clarita la foto, que bien se ve, ¿eh? Si el cámara observa y saca la medalla que tiene un poquito más abajo, ahí, Ajá. ¿ves? Ujú. Esa es la medalla de la Cruz Roja. Ujú. Mi abuelo fue, pues yo creo que fue desde la época de la guerra, fue presidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja aquí en Aquí en Sanlúcar. Sanlúcar. Ujú. Curiosamente, porque creo que es una curiosidad que no se sabe si uno no la cuenta, la casa en donde se ha grabado estas imágenes, donde hemos vivido nosotros prácticamente desde que eran 2 casas contiguas que eran de los hermanos Giles, bueno, de su padre. Y cuando yo nací, aunque nací en Sevilla, pero la primera consulta de mi padre estuvo en la casa contigua a la que hoy se han grabado las imágenes, ¿no? Y la casa de al lado era la sede de la Cruz Roja. O sea, mi abuelo vivía en la casa contigua y la otra casa, que es de la que hoy estamos hablando, donde nos hemos criado todos, donde ha tenido mi padre la consulta hasta el final, fue durante muchos años la sede de la Cruz Roja. Mi abuelo era su presidente y contiguamente. Entonces yo creo que esa cercanía con los problemas de salud, con la sanidad, con el gremio de los practicantes de la época, de los médicos,
digo practicante porque era... Era el nombre que se utilizaba. Exactamente, era el nombre que antes se no eran utilizaba, ATES, no era el ATES, llamaban el practicante, practicante. el médico y la sede de la Cruz Roja tan cercana, yo creo que hizo un poco de mella en su Esta vocación. casa la conocí yo de sede de la Cruz de Roja. Cruz. Exactamente. Claro. Y mi abuelo tenía allí su despacho y ya luego con el tiempo, pues ya él dejó de ser presidente de la Asamblea. De hecho, tiene incluso, claro, por esos años de precariedad tan grande y de tener que hacer tantas cosas por la gente que lo necesitaba, pues mi abuelo, que por supuesto me imagino que tenía la misma idea solidaria que luego tuvo mi padre, o incluso más, ¿no? Porque él se dedicaba plenamente Hombre, siendo a una eso, persona como era a de esa presidente labor. de la Cruz Roja, está Y además claro no tenía- que tenía que ser una persona con unas grandes dotes humanitarias. Eso. En aquel momento él no Indiscutiblemente. él había tenido un buen varapalo económico, Paco. Sí, Tú eras un poco sí. más joven y no, pero Sí, y yo esto mucho no más. lo conocí. Yo tampoco, por supuesto. No lo conocí. Y entonces, pues mira, él podía haberse hundido, pues no. Era una persona también tranquila, superó sus problemas con toda la decencia y la honestidad Con que pudo, dignidad y con toda la con- dignidad, exactamente. Y se dedicó a una labor solidaria. Esta Ahí era su tenemos- madre. Qué guapa, ¿eh? Era muy guapa, merece la pena que la coja en cámara, porque era muy guapa. Esa es la que era prima hermana de este señor que nos acompaña, del tío Paco Hidalgo. Ajá. Eran primos hermanos, Ajá. aunque eran dos generaciones. Exactamente. Y que había mucha diferencia en estas Claro, porque edades. ¿llegó usted a conocerla, Paco? Sí, sí. Sí, Sí, ¿no? bueno, y a Murió, todos sus murió con hermanos. 97 años. Sí, ¿no? O sea, fue Ah, pues muy Y a longeva. todos centenaria. sus hermanos. Concha. A Fermín. Concha la conocimos. A Fermín, A mí me Luis. contaba toda la historia de mi familia, Sí. tu abuela. Mi abuela. Se sabía hasta el padrón de habitantes, Hasta ¿no? tu padre. Mira, mi abuela charlaba más que mi padre. Que sí. Horroroso, yo creo que... Te ¿verdad? bajaba la consulta. No veas. Sí, con el delantal puesto, ¿eh? Que sí. Y se bajaba a la consulta y allí tomaba parte en las conversaciones de toda la clientela que tenía su hijo. Además, entonces Claro. no era por cita, Sí, sí. ¿eh, Paco? ¿Cómo? Aquí, que aquí no había cita. En Allí, aquel tal momento, como iba llegando tal como uno. iba llegando, la gente pedía la vez. Ah, sí, no, ¿Eh? allí no había cita. Y además Paco estaba trabajando hasta que se iba al último. Claro. Cuando ya no quedaba nadie, entonces iba para arriba. Digo, A que no es comer, como a hoy, dormir. hoy se trabaja un poco más cómodo en ese sentido, ¿no? Hombre. Se fija un número de pacientes y se dice, Sí, no, "Señores, no, hasta no. aquí hemos A llegado ver, y exactamente. mañana será otro día". Pero Allí en había aquel un- tiempo podía darle uno la hora Un que día fuera. había Yo creo que sí. 15, otro día había 20 y otro día había 30. Pero hasta que no se iba al último, No acababa aquí. él no terminaba. Pues ahí tenemos otras dos fotos que también son muy ilustrativas, muy curiosas y que también tienen unos cuantos añitos, ¿no, Conchi? Eso es lo que mis hermanos delegan en mí y a mí me da un poco de miedo, porque yo digo, ¿qué hago con estas fotos? ¿Dónde las puse? ¿Dónde las guardé? ¿Cómo Ya. las...? ¡Ay, madre mía, si se pierden! Pues así. Aquí las tenemos. Mira, vamos a fíjate ver tú. que no cojan reflejo. No lo coge, o coge muy poquillo. Un poquito. A ver, parece que mientras más la muevo, peor. A ver, un momentito. Así. Ahí. Mira, te explico. La del avión es un avión de pega, claro, eso es una maqueta, pero una maqueta lo suficientemente maqueta como para que fuera casi una atracción de feria, ¿no? Claro. Eso era un montaje de ese avión que había en la exposición del 29 en Sevilla, En Sevilla. cuando mi padre tenía en aquel entonces eso, como unos 12 años, o 13 podía tener, exactamente, del 29, 17 y 29, Claro. hemos dicho, 12 o 13, ¿por dónde? 12, 12 años. Pues 12 años tenía él y su padre los que tuviera, Que ya el que ahí está- no llego, que el es que el que está en tiene, primer el que término. está con el sombrero. Exacto. Bueno, pues estaban ahí ya lo de los aviones ya Ya ahí le era empezó, su le empezó a principio, llegar, ¿no? llegar. La afición Y ya estaba ahí. creo que mi abuelo era un gran aficionado a los coches, de hecho este coche era de él, de mi abuelo. En aquel tiempo el que tenía un coche El de que esto tenía era un coche potentado, ¿eh? era algo, ya te digo que hubo un varapalo importante, familiar, ¿eh? y creo que lo conoció todo. Se Lo nos bueno, lo malo, Tuvo ocasión, digamos, la vida de hacerle pasar por muchas... por todo. Pepe, yo conocí Sanlúcar cuando tenía pues 3 o 4 coches. Ujú. En total. Entre él, en total. Don Vidal Gutiérrez tenía un coche
Mi padre tenía otro, varios, pero vamos, tuvo varios. Yo recuerdo el Ford, era el 12.212 de Sevilla, Ajá. De matrícula. de matrícula. Porque aquí no se matriculaban entonces, Paco, aquí en Cádiz. O A lo que mi mejor no padre había. lo compró en Sevilla, En Sevilla. Y lo trajo ya matriculado. Claro. Sí. Pues este es él, ¿eh? Es él, con esa misma edad más o menos, con su abriguito como... Y ya él lo conducía, ¿eh? O sea, Sí. Sí, con- él hablaba de Lorenzo el chofe. Lorenzo no era Lorenzo de nombre, sino Lorenzo de apellido. Ajá. De los Lorenzo de Chipiona, que hay un montón de Lorenzo. Ajá. Sí. Sí, sí. Y él dice, a mí me enseñó a conducir Lorenzo el chofe, pero ya llegó un momento que yo conducía mejor que Lorenzo, decía. y pues, entonces no había guardia ni... Yo creo que no había ni carnet de conducir. Seguramente. No, no. Creo Además, Huelva tenía una fama que allí se sacaba el carnet, vamos, pagándolo se lo daban a uno. A cualquiera. Y todo el mundo se iba a Huelva a sacar carnet. Creo que cuando cogían carretera, yo no sé la carretera que había entonces, ¿no? Pero cuando cogían carretera decía mi padre, el que cogía el coche era yo. Claro. Y llegábamos a Sevilla y yo Y conduciendo. él lo conducía todo el tiempo. Ya. Así es que he querido traer esto porque es curioso, ¿no? Porque demuestra eso, que ha estado en contacto con esa cosa pues, de la tecnología y de la maquinaria y del motor desde muy joven. Mira, aquí hay otro cochecito que lo voy a poner, porque también es una cosa curiosa. Mira, vamos a ver, esto es un Citroën eléctrico, Fíjate. ¿eh? Comprado en la misma exposición del 29. Se lo compró su abuela a él, ¿eh? Para que lo manejara él. Pero el que está dentro no es él. Es un hermano que, mi tío Manolo, que tenía como 10 años menos, o sea, este tendría aquí 2 años o 3, y ya se le habría hecho pequeño, o tendría a lo mejor algo más, ya se le habría hecho pequeño el coche a él, y está montado su hermano. Es de tu tío el único que O dice... sea, ese era Fermín. propio de él. Fermín. ¿eh? Tener un coche de O esto sea, también era una cosa un poco especial. Eso era, Era- bueno, yo sé hasta lo que costó el coche. Pepe. Sí. Era El coche militar. costó en la exposición del 29, Sí, porque yo conozco. por la memoria que no tengo y por lo que me dijo mi padre, 2.000 pesetas. 2.000 pesetas. Paco, 2.000 pesetas en la exposición de Sevilla. Era un ¿Cuánto coche de pudo ser? niño, ¿eh? Eso era un capital. Era un coche de niño, era un coche de niño, verás tú que no era un coche, era eléctrico Y de era- niño, y, fíjate. y para usarlo un niño un poquito privilegiado, porque realmente la verdad que sí. no era... Mira, esta foto la he querido traer porque creo que era pues cuando se licenció, muy joven. Bueno, muy joven, él no era tan joven, ¿eh? Él decía, dice, yo hice el ingreso con 14 años. Dice, lo hice todo tarde, pero lo hice todo. No, era también... Qué foto Era más también- clara, ¿verdad? Que bien Pero, se ve, ¿eh? pero Pepe, si tú que lo has conocido, ¿a que no ha cambiado mucho? No, que va. Está muy bien. ¿Eh? O sea, Tiene su mismo... ha ido Al envejeciendo. verlo rápidamente te das cuenta que Sí, es él, sí, sí, ¿eh? bueno. Sí. Y en aquella época, la voy a poner aquí, Ujú. pues entonces fue cuando conocí a mi madre. Bueno, ya se conocerían porque eran de aquí de San Lucas. Y me he encontrado una foto muy bonita, ahora cuando el cámara la coja. Vamos a ver, que está intentando de captarla en el momento en que pueda, nos la va a mostrar también, porque es una foto donde se ve a tu madre, Conchi, vestida de comunión. No, No, a ver. vestida de enfermera, que es vestida lo de que era. enfermera, claro, es que desde ahí no la veía yo, que es una foto así muy pequeñita. ¿Eh? Es una foto bonita. Sí. ¿Eh? Era dama enfermera de la Cruz Roja. Ujú. ¿Eh? Y pues quizás, como que era lo que le pegaba, ¿no? Y, Claro. de hecho, ella no trabajó hasta ya bastante más adelante de su matrimonio, ya éramos nosotros mayorcitas, y entonces ella convalidó su titulación, porque ya claro, de aquellos tiempos hizo su examen o una prueba, no sé qué, convalidó y salieron unas plazas y pues fue también una madre pionera de aquel tiempo que en un momento dado dice, pues mira, yo creo que mi responsabilidad ya está cumplida y yo quiero aprovechar unos añitos y trabajar. Y trabajó como enfermera en el ambulatorio, en la seguridad social. Era muy típico, sobre todo en aquellas fechas, los matrimonios entre médicos y enfermeras, o Sí, sí, sí. era casi como, si lo trasladamos, por ejemplo, al mundo del artisteo, por ejemplo, el Pues torero claro, con la cantante. con la Con la cantante. cantante, sí.
Antonio está un poco ensimismado ahí, Venga, le vemos Antonio. mirando y no nos cuenta nada, yo- Antonio, no, con que el te- montón de experiencia que habrá tenido con Paco Mila. No, es que yo estoy escuchando a ustedes cosas muy curiosas. Mira, voy a contar, bueno, era también teniente de honorario de la Guardia Civil, ¿no? Yo creo que por la muela que sacó a todos los guardias Sí, civiles. sí. Le dieron el cargo, ¿no? Voy a contar, Seguramente. mira, me llama un día y me dice, Antonio, necesito ir a Jerez, viene conmigo, tú tienes que hacer algo en Jerez. Digo, mira, pues mira, os radico, voy a ir con usted. Y en la mitad del camino me dice, ¿tú sabes para qué voy, Antonio? Para que me acompañe, que voy al dentista. Mira, El dentista. yo muerto risa, Que me da miedo, me da pánico, ¿no? yo muerto risa. Digo, don Francisco, miedo a mí, pero usted dice, mira, si yo soy igual que tú, yo saco Era- las muelas, yo hago lo que sea, pero sentarme en el sillón, Antonio, qué pánico me da. Mira, yo muerto risa. Eso lo corroboro, Es era. que la verdad es que sentarse en el sillón de un dentista, eso impone, ¿eh? Total que fuimos, entramos al dentista, que era un amigo suyo, compañero, natural, pues ya lo tenía citado y toda la hora, y estuve yo allí, cuando lo acompañé, y mira, yo muerto risa contándome cosas. Hay que ver tu padre. Sí, yo lo corroboro, era malísimo enfermo. Ujú. Malísimo enfermo. Tenía, ¿tú te acuerdas, Concha? Tenía un ¿Cuándo problema le- con el lumbago. Yo recuerdo, y además lo recuerdo con pavor, porque a mí me asustaba. Le pegaba el tironazo, le solía pegar a En la las 9 de la consulta mañana. siempre. No, yo lo recuerdo de esa manera. A ti te habrá pillado en otras ocasiones. Pero se quedaba... ¡Ah! Y ahí se quedaba así, en un grito, y oíamos... Mira que bien se ve ahora. Mira, tu ahí se padre. ve bien. Y Y, don hoy, Manuel. y don Manuel, oíamos, don Manuel. Rafa, Rafaela se llamaba mi madre, pero le llamaba Rafa, Rafa. Y cuando oía Rafa, digo, Mira. ya está mi padre con el lumbago. Pero Ya, vamos. Hasta que no te y ya, tocó. no me toque, no me Mira, mueva. Conchi se mueve. Mira. Terminó con nosotros. Eso es el pequeño museito de los primeros instrumentos que él utilizó. Pero ¿eh? ese mueble terminó. Ese mueble en la terminó en la consulta. O sea, el sillón ya no. Mira, ahí, No, ahí el se ve sillón un no. torno manual, ¿eh? Que prácticamente como, ya te digo, eso lo conserva mi hermano Paco, ¿eh? Ujú. La verdad, si no es por él, yo este fin de semana digo, oye, que va a venir un cámara, ha venido este fin de semana. Sí, Digo, no lo he Paco, visto yo. echa una miradilla por ahí, quita un poquillo de polvo por lo menos. Mira, ¿te Ah, mira, ahí acuerdas que está te la estaba placa, la placa que contando? estábamos contando Te antes. estaba contando lo de médico estomatólogo, que era una palabra demasiado gorda, estaba amarrado con una garra a la cancela, A la cancela. eso, y ya ponía enfermedades de boca y dientes. O sea, que estaba mucho más especificado su labor. Para que se entendiera Para que se perfectamente. No entendiera. hubiera ningún Hombre. tipo de duda. Es que había que hablar con propiedad. Por supuesto. Porque en Claro. aquel tiempo, Claro. por ejemplo, se nombraba un... Es que eso es lo qué sé que- yo, Es lo que yo te decía Sí, antes, sí. perdona Paco. odontólogo, esto, lo otro. que y eso digo, era ¿de demasiado, qué trata era muy esto? gordo Podólogo, ¿eso qué es, Dios mío? Mejor médico de los pies. Ese ¿verdad? sillón Pero- lo tuvimos pero nosotros, vamos, Conchi. que en aquellos Que tiempos... ese sillón sí lo tuvimos nosotros. Y además funcionaba. Entraba yo, ¿no? ¿Eh? Yo me sentaba Aquí ahí. creo que había, es que estaba ahí sobrepuesto un diplomita o algo, algo había ahí que yo le dije al cámara, píllalo. Tú sabes que te sentabas en el sillón. ¿sabes? Mira, que- aquí hay una fotografía que le Pero dije también al todavía, cámara que y todavía. que fue cuando ya él se jubiló de la Seguridad Social, esa cosa que yo te dije que como que pactó con la administración cómo irse de alguna manera. El que está al lado suya es Fernando Suárez. No, El practicante. El que es Fernando López. Fernando López, ¿eh? perdón. que, López. que ya Fernando también ha fallecido, Sí. ha fallecido, muy amigo de él, muy amigo de todos los López, porque estaba Fernando, estaba José López, ¿eh? Está al ladito suya, está mi madre, y después está don Rafael Rey, el antiguo farmacéutico de aquí, De la- el decano nuestro. De la Cuesta de Belén. Eso Claro, es. es que eso es lo que pasa, que ya prácticamente todo el mundo ha fallecido de, Claro, de Rafael su... Rey. ¿eh? Que también pasó, por cierto, por este programa de Dejaron Sí, Huella, lo porque vi, lo vi. intentamos Claro. Sí. que a través del programa, pues hombre, habrá muchas personas que no han pasado por aquí, que dejaron huella, pero estamos intentando que cada semana alguna de esas personas que dejaron Claro. huella en nuestro pueblo, pues le hagamos nuestro pequeño homenaje. Por cierto, hablando de homenaje, ¿ha quedado patente algún recuerdo sobre la figura de tu padre, de la persona que tenemos hoy, en este caso como homenajeado,
en algún punto de Sanlúcar? ¿Hay alguna calle que se le recuerde o alguna plaza pública o alguna cosa? ¿No ha quedado testimonio por ahí en Nada. ese sentido? Que No, no. no ha quedado. Pues no es ha una quedado, pena, ¿eh? no ha quedado. Hombre, Desde yo- aquí queremos hacer un llamamiento a nuestro ayuntamiento, que es el que se encarga, ¿verdad?, de otorgar ese tipo de distinciones, hombre, para que, fíjate la cantidad de calles que se le ponen nombres de personas que no, o de cosas que no tienen nada que ver con Sanlúcar. Exactamente. Y Tú una mismo lo figura dices. como la de Paco Mile, pues estaría muy bonito, estaría muy bien recordarle en una calle de nuestra ciudad, ¿verdad? Yo que te voy a decir, Lo que yo pasa, que te voy a decir, lo que pasa es lo que ya lo creo que pasa, es un vamos, poco Pepe, tal. que los políticos de hoy son muy jóvenes. No saben la historia de Sanlúcar, no conocen los personajes de Sanlúcar. Y yo creo que hay que darle un puntito y decirle que este hombre es este y este y este. Yo creo que es así. A lo mejor ellos inconscientemente lo hacen, ¿no? Sí, Pero- no, que no es que lo hagan Puede queriendo, que, que, es que que, se es que no, olviden. es que a lo mejor en su momento, pues, si alguien se hubiera ocupado, pero es lo que dice Antonio, que pasan los años, ¿eh? Y ya te digo, todas estas fotos han podido acabar en cualquier basurero, sí, Pues eso te lo hay digo que- claramente, ¿no? Hay que intentar que no se pierdan. Voy a poner esta aquí, ¿eh? Que esta es lo que le estaba diciendo yo antes a Concha, que de su consulta última, ¿eh? Que la tenía muy bien montada, por cierto, ¿eh? Con su sillón italiano eléctrico y con su tecnología alemana. Verás que un hombre que se ocupó mucho de que su profesión y su instrumentación estuvieran Fuera al día. a la última. Al día. Hombre, claro. Además, es lo que me decía Concha hace un momentito. Dice, ¿qué le gustaba a tu padre los congresos y las reuniones profesionales? Y aquí tengo algunas fotos de él. Porque eso salía, entraba, ¿verdad que sí? Concha, cuenta tú algo de eso. Que le gustaba, Que él se movía. se llevó una temporada, ¿cómo se llamaba? Pepe, que estaba en la bodega, Oterito. Ah, Pepe Otero. Ah, bueno, Pepe pues Otero, por Ese lo Dios. llevaba a Jerez, se llevó yendo 15 días. Ujú. Terminaba la consulta para Jerez. Bueno, Y Otero- venía a las Otero- 12 de la noche. Está A bueno, las Otero. 12 de la Hombre, noche. se fue. Primero estuvo en la Valenciana, Ahí. y después estuvo con nosotros ¿En la bodega? en la bodega de mi madre, de María Lucia Gibaja. Ujú. Muchos Bueno, pues, años. O lo Otero- estuvo llevando a Jerez 15 días. Iba pero todos Otero- los Todas las días. noches. Pero lo llevaba donde hubiera que llevarlo. Sí, eran Cádiz a Cádiz. Claro. Yo creo que con Otero ha ido mi padre hasta Madrid. Yo Por sé la que cosa no de me llevar a un acompañante, ¿sabes? Sí, Eso sí. no me Eso sí, le gustaba. gustaba, ¿Verdad que sí? sí, le gustaba siempre ¿Eh? viajar con alguien. Sí, sí, sí. Porque a Cádiz, a mí me llamaba a Cádiz, a Sevilla, yo conozco, qué sé yo, y me metía por todas las clínicas, me metía por todas allí, por aquí, porque es que le gustaba ir acompañado, sí. Acompañado de gente amiga, de Claro, gente que claro. lo escuchara, gente que Exactamente. también que tuviera cierto feeling. Bueno, pues la verdad es que podríamos estar hablando Mucho tiempo. pero también queremos en el programa también tener la ocasión de escuchar las palabras que tenemos grabadas ahí del propio Francisco Miller en una entrevista que a mí le me hicimos me ya hace parece muchos años. emocionante. Fue concretamente nuestro compañero Manuel Jesús Márquez Moy el que le hizo un programa especial, le hizo una entrevista muy El bonita. sobrino de Tere. Y vamos a tener ocasión en el programa de escucharle. Va a parecer que está aquí mismo con nosotros, compartiendo este ratito, salvando por supuesto las distancias temporales, ¿verdad? Pero Yo formando parte en como si definitiva fuera del ayer, programa. como Exacto. si no, porque como ha estado siempre en nuestra memoria. Claro, a mí me gustaría que antes de despedirnos cada uno de vosotros apuntarais algún detallito. Vamos a empezar por Paco, que fue el primero en intervenir. ¿En qué, Pepe? Antes de despedirnos, algún recuerdo, algún detalle, alguna cosa que decir de Francisco Mile que se nos quede ahí. Yo creo que yo lo he dicho todo. Lo he dicho con el corazón respecto a su forma de ser, porque era el hombre, yo no sé si, yo creo que Muy humano. caballero, humano, bueno, cristiano. Yo creo que me quedo corto, Pepe. Yo no puedo decir más nada de él, porque es que no se me ocurre, vamos. Fue de todo, lo bueno. Muy bien. Concha, Y yo que te voy a contar, con tantos años que me llevé conviviendo con él, tantas horas. Llegaba por la mañana a las 9, me iba a las 2, llegaba a las 3:30 y ya hasta que termináramos. o sea que compartían más horas que con nadie. Que hasta Que en con mi nada. casa con mi marido y mi hija. Claro, por supuesto, porque eran muchas horas de trabajo Muchas y de horas amistad, en y- definitiva.
y estábamos los dos muy unidos. Muy Concha, te compenetrados. tienes que contar una cosa. El que no me acuerdo. ¿Cómo conociste tú a tu marido? Ah, sí, porque mi marido trabajaba de carpintero. Allí también, en la casa. O sea que al final quedó todo en familia. Y ahí lo conocí. Claro. Yo me coloqué ahí de enfermera y estaba de Una carpintero. temporada que hubo que hacer reforma porque esa era una casa muy Y ahí vieja. surgió el Y ahí amor. surgió el Claro, amor, claro. que vamos, es lo el mejor que me ha marido de podido Concha, que era pasar la carpintero. vida. ¿eh? Sí, ¿verdad? Era Tengo un el marido que ideal. restauraba las puertas. No lo cambio por nada del mundo. Nada. Digo. Antonio. Antonio, tú, para despedirnos. Pues Pepe, pues de don Francisco, ¿qué te voy a decir? Lo que ha dicho don Paco. Algo que no le tuviste ocasión de decir nunca y quieres que quede ahí en el aire. Me recuerdo. Pues mira, el recuerdo es que cada vez que paso por la calle, o sea, por su casa, porque es mi paso, siempre me acuerdo de él. Y efectivamente, como profesional, diríamos, de radioaficionado, pues lo tengo siempre en la mente en el sentido de que me ayudó mucho, me metió mucho en la afición, que yo fuera de mi profesión, un técnico de televisión y radio y todo, que me metió mucho en la afición, me ayudó muchísimo a conocer mucha gente, ¿entiendes? Y le tengo que agradecer muchas cosas. Y como humano era magnífico. Qué buena persona. A ver si le ponemos una calle, hombre. Uy. Conchi, para terminar. Bueno, pues yo qué decirte de mi padre. Yo Algo que no sé. nunca le dijiste Te voy a que contar, te te voy hubiera a gustado contar. haberle dicho. Yo creo que se lo dije casi todo, la verdad que sí. Pero nosotros éramos habladores y comunicativos y nos comunicábamos muy bien. Pero lo mismo que antes un poco yo he dicho, no quiso que ninguno siguiera la estela porque le pareció que era demasiado duro y que la profesión estaba difícil y que era muy, muy personal. Y pues por esa misma convicción que él tenía, porque eso fuera así, a mí me pilló un día, yo había acabado mi bachillerato, había terminado COU, y yo le dije, digo, papá, yo me voy a estudiar medicina. Claro, inmediatamente dice, no, medicina tú. Yo, ¿qué voy a hacer yo? Si yo, a mí esto es lo que me gusta, si a mí no me daba miedo la sangre porque en mi casa se hacía pupa, o sea, se hacía sangre todos los días, aunque fuera una extracción dental es un trauma. Y es un trauma que para el que no está acostumbrado, pero como yo estaba perfectamente acostumbrada, a mí no me hubiera importado. Y además que yo lo había vivido también, mi padre, mi madre. No. Mira, ¿sabes lo que te digo, niña? Que tú te vas a farmacia. Que farmacia es una buena carrera para una mujer. Y yo ahora lo único que es que le estoy muy agradecida por ese consejo. Pero lo mismo que hizo conmigo, lo fue haciendo con los demás. O sea, recuerdo mi hermana fue más osada. Mi hermana dijo, yo me voy a medicina, y no le hizo caso, y se metió en medicina. Y al año le digo, papá, que esto no puedo yo. No te lo dije, niña, anda, métete en ATS. La metió en la escuela de Salud Infirmorum En Cádiz. en Cádiz, En Cádiz. y terminó, y hoy es una trabajadora excelente. Mis hermanos igual, o sea, lo del protésico quedó ahí como porque mi hermano ciertamente tuvo algún problemilla y mi padre no quería para nada que escaseara de formación, y lo mandó a una escuela de Valencia, a la mejor escuela de Valencia. Además, mi hermano era un buen profesional, empezó con él aquí, pero cuando mi padre falleció, lo estábamos comentando, ¿verdad? Yo creo que mi hermano lo echó de menos, se vio un poco y entonces él cogió un derrotero. Yo a mi hermano, se lo estaba diciendo ahora, lo veo súper feliz, súper a gusto con su trabajo, trabaja en Córdoba y se casó con una cordobesa. Y mi hermano el pequeño, que ya se sabía, pues ya nos había quitado de en medio a nosotros, ya yo creo que no hubo ni que quitarlo de en medio. Él directamente se fue, hizo un peritaje, hoy es técnico de una empresa de construcción, pero está muy bien valorado y ejerce su profesión con mucho gusto y yo creo que ese es el bagaje. Luego somos los 4 hermanos muy unidos, no hemos tenido ningún problema con su legajo, lo poco que dejó, él lo dejó muy bien delimitado, perfectamente respetuosos todos con su voluntad, exactamente, es así lo que esa palabra es la que yo quería emplear. Y pues nada, que le tenemos que agradecer todo.
como padre. Pues nada, pues agradeceros a los 4 que hayáis estado con nosotros, a Paco, a Concha, a Antonio y a Conchi, y nada, pues nos vamos a quedar ahora con las palabras grabadas. Vale. De nuestro amigo Francisco Mille, en este caso, que ha sido la persona a la que hemos querido dedicar hoy el programa de Dejaron Huella. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a nuestros amigos telespectadores, y ahí está esa entrevista que nos traslada unos años atrás. Se hizo, como digo, allá por el año, vamos a recordarlo exactamente, el año fue año 80 y tanto, 97 para ser exacto, fue la entrevista. Concretamente fue el día 5 de agosto de ese año. Gracias y hasta la próxima semana. Buenas noches. Dice que cuando uno cada vez que es más viejo, por lo visto tiene más claridad. Tiene más claridad en los recuerdos antiguos. Eso, los recuerdos En los recuerdos más antiguos, eso sí. Y A lo recuerda mejor. usted, por ejemplo, de su infancia, ¿cómo fue? Es decir, Bueno, la infancia, como yo ya le he comentado a ustedes antes, fuera de la grabación, mi abuelo pasaba los inviernos enteros en Sevilla, tenía una casa propia en Sevilla, y por eso a mí me gusta tanto Sevilla. Yo nací aquí, me bautizaron en Santo Domingo, y yo recuerdo mi infancia en Sevilla porque hasta los 6 años estuve viviendo en Sevilla, viniendo los veranos, pero pasando todos los inviernos en Sevilla, por la circunstancia de que mi abuelo necesitaba estar en Sevilla, más alejado del mar, porque era asmático. De modo que ya después esa casa se vendió, la casa de Sevilla, ya después nos vinimos a Sanlúcar. Y yo me acuerdo ya después de la infancia mía, en Sanlúcar, pues el colegio de las pastoras, la primera comunión en las pastoras, que se formaba una fila de 2 en 2 niños, las niñas aparte y los niños también aparte, y la parejita que a mí me correspondió para ir de la manita en la fila era don Benito Rodríguez, que hoy es pariente nuestro también, pero hoy día es el presidente del Ateneo. ¿Y usted, por ejemplo, qué recuerda de los juegos, por lo menos, que se jugaba en la calle? Bueno, se jugaba en la calle, concretamente en la plazoleta esta de las Hermanitas de la Cruz, o mejor dicho, la San Francisco, porque el colegio de segunda enseñanza que yo tuve después de salir de la pastora fue el colegio de los Escolapios. Y naturalmente ahí nos reuníamos en la explanada esta, pues jugar al bolindre, jugar al trompo, eso era lo clásico. Y a piola, bueno, piola. Otro amigo íntimo que ya murió, el mío, era hermano de Domingo Medina, ustedes conocerán a Domingo Medina, que está viudo de la de Isabel López. Este murió en Madrid, Gabino Medina, que esto, por cierto, fuimos compañeros de bachillerato, y al empezar la carrera, yo medicina y él filosofía y letras, con la especialidad de filología clásica, en Sevilla vivíamos en la misma fonda, o sea que tuve siempre una intimidad grande con eso, y con la familia Medina, bueno, como familia mía. ¿Y la amistad, por ejemplo, que usted tenía, como la que ha citado, por ejemplo, en su infancia, se sigue conservando muchas amistades, esas mismas amistades, cuando uno va pasando por la vida? ¿O muchas amistades, muchas amistades. Y, hombre, lo que pasa es que esto es a lo que vamos, que la memoria ya ha flaqueado en muchos tramos, ¿no? Se forman lagunas, indudablemente, eso no solamente a mí, sino a todo el mundo. Pero yo muchas veces me voy por la calle y me dicen, adiós Paco, ¿qué pasa? No me saludas, casi nada. Y un compañero, por ejemplo, del colegio, de la infancia. Por ejemplo, hay muchísimos. Antonio Galo, un marinero, ya está jubilado también, que tiene mi edad, pues íntimo de toda la vida. Manolo Monge, que es la hermanita en la misma casa donde vive tu tía, ¿no? Tere, vivía Manolo Monge Barba, creo que era. Murió hace un mes y pico. Íntimo amigo mío del colegio de los Escolapios. Yo he perdido muchos amigos de la infancia porque Dios me ha conservado a mí la vida, que voy a cumplir 80 años el día 3 de septiembre, y otros están muriendo antes. No sé si es una indiscreción, vamos a preguntarle cómo conocer a su mujer, o más bien plantear la pregunta como cómo eran entonces el galanteo que había. Sí, entonces era una cosa muy, ¿verdad?, muy especial y muy de mucho recogimiento y nada de atrevimiento, porque era la vida así. Yo empecé la carrera y yo no tenía novia. Primero estuve en la guerra, ¿verdad? Que estuve en la guerra y estuve con yo destinado en la división que mandaba mi tío, este retrato que está aquí, hermano de mi madre,
que murió 2 meses antes de terminar la guerra, pero en fin, con él estuve. Y al terminar la guerra yo empecé la carrera de medicina. En el año 39 terminó la guerra y en octubre se abrieron las universidades. Yo había perdido justamente, no digo los 3 años de guerra, pero 2 sí, yo perdí 2 años. Porque yo terminé el bachillerato aquí enfrente, en la que era Academia Santo Tomás, pero que fue antiinstituto. Y ahí terminé, ya entonces los escolapios se habían marchado y terminé el último año de bachillerato ahí. El año 37 terminé. Y inmediatamente de terminar el bachillerato me incorporé al ejército, porque ya iban a pedir la quinta mía y me fui voluntario. Eso fue el año 39. En octubre se abrieron las universidades y ya todos los que habíamos estado un mínimo de meses que establecía una orden del gobierno, pues estábamos exentos de examen de ingreso en la universidad. Así es que no tuve más que matricularme con don Manuel López, por cierto, en la Facultad de Medicina, en Sevilla, y me matriculé en Sevilla. Y eso fue en el año 39, yo no tenía novia, me dediqué a estudiar, había que meter cuello porque, en fin, la situación en mi casa era endeble bastante económicamente, y yo me hice cargo de la cosa. Era yo el mayor, mi hermano, el que me sigue a mí, que es militar, a los 10 años, que yo tenía 10 años cuando él nació, ese fue militar. Y lo es, vamos, ya está retirado, coronel. Pero quiero decir que esto, yo empecé la carrera antes que ellos, ¿no? Porque yo era el mayor. Y el año 45 terminé la carrera de medicina con don Manuel López, pero un año antes, el 44, como veníamos siempre en las vacaciones de Semana Santa, verano, etcétera, Semana Santa, en uno de estos baches, digamos, de estudio, pues me eché la novia, que la que había mi mujer. ¿Y cómo se llegan, si no quiero contar su caso particular, pero cómo se llegan a conocer aquí? Pues muy sencillo, porque es que se formaban corritos de amigotes y amigotas que salíamos de paseo los días de fiesta y tal, en paseitos a La Jara, en la bicicleta, en la carretera de Chipiona, hasta Chipiona, La Jara en bicicleta. Entonces no me ahogaba yo, no tenía yo lo que tengo ahora de insuficiencia respiratoria, sino que yo no era como el campeón ese ciclista que hemos tenido, ¿cómo se llama ese? Indurain. Yo no, pero despacito y tal, íbamos en bicicleta hasta Chipiona, la Corriente. Y en uno de esos paseos nos hicimos novios, el año 44. Luego el 45 terminé la carrera. Pero ya terminé yo en Cádiz, porque yo terminé en el cuarto de medicina, no me importa decirlo. Tuve un fallo en la carrera y me dieron un suspenso en patología general. Esa asignatura fue que yo no me examiné en junio porque le temía al catedrático. Y le temíamos todos, Hubo muchísimos cates, pero yo, huyendo del cate, pues me quedé para septiembre. Y en septiembre me encontré con el cate también. Claro, entonces me cateó en una asignatura básica para continuar la carrera. Me fui a Cádiz y en Cádiz yo llevaba esa asignatura como llave. A pesar de todo me matriculé del año siguiente para ver si salía todo. O sea, al final del curso salí todo y en esa asignatura la rescaté con un sobresaliente. ¿La vejez cómo se vive? Hombre, la vejez se vive como en todas las épocas. Depende del calor que se le dé al asunto. Lo que pasa es que, claro, la vida profesional es la que yo he pasado más dura, es lógico, ¿no? Y la vejez hay que tomarla ya en el sentido de que hay que vivirla porque hasta que Dios quiera, pero a un ritmo más lento, eso sí. Nosotros, mi mujer y yo, no somos de salir todos los días, no, además nos distraemos aquí leyendo, viendo alguna película, haciendo alguna visita. Eso sí, amistades. Yo tengo mi casita en La Jara y allí vamos, si no todos los días, pues casi todos los días. Y hemos pasado temporadas grandes allí. En fin, que no, tranquilo, la vez es tranquila. Mi madre hace 8 años que murió, en esta misma casa murió. Mi padre murió antes, mi padre murió en el año 50, con 62 años. Era joven para morirse. Que era asmático también. Total, yo también estoy un poquito
claro, el asma es una enfermedad que en cierto modo se hereda, ¿eh? Mi abuelo era asmático, mi padre también, y según los médicos me están curando, me dicen que no, que realmente yo no es que tenga asma. He fumado mucho y eso ha dejado una huella de una insuficiencia relativa, es lo que me han dicho. Es lo que me han dicho. Yo para eso no soy médico, yo lo que dicen los médicos, comprende que no. Y naturalmente pues yo con mis medicinas y mis inhaladores, yo estoy muy bien. Yo salgo y entro perfectamente. Lo que pasa es que a ritmo lento. Yo no puedo correr, por supuesto en bicicleta no, y incluso andando despacito. Vamos a ver. ¿Usted están llamando médico porque? No, seguramente ya avisarán. No. Tú me preguntas lo que tú quieras. Sí, hay una parte porque dentro de lo que son estos programas hablamos en una parte sobre lo que es la vida matrimonial. Hoy sobre todo, bueno, se montan lo que son muchos convites, muchas historias en torno a lo que es el matrimonio. Antes de cuando una persona se casaba, como... Hombre, había también su festejo de su convite y todo eso, por supuesto que sí. Sí, pero ¿cómo se organizaba toda esa historia? En mi caso, nos casamos el año 51, el día de la Virgen de Regla, el 8 de septiembre. Entonces, como ella vivía en la calle Ruiz de Somavía, que esa casa la tiene hoy día un hijo de Domingo del Barato. Domingo, creo que es el mayor. Esa casa se vendió. En esa casa vivía mi suegra con mi suegro, aunque ya tenían también el Hotel Andalucía, ¿no? Pero se celebró en esa casa, de la calle de Ruiz de Somavía. Fue un desayuno con amistades. Hubo bastante concurrencia, pero una cosa muy familiar, eso sí. Y entonces fuimos, el mismo día emprendimos el viaje de novio, pasando antes, como era el día de la Virgen de Regla, pasando antes por Cipía una vez la Virgen, y después nos fuimos a Madrid y Zaragoza, mi padre fue. Y tranquilo, ¿no? Luego después vino ya una época un poco triste, porque el primer embarazo de mi mujer se fastidió. Fue una niña que nació muerta, que ella se quedó un poco deshecha y hubo que operarla después en Sevilla, que la operó un catedrático que había sido mi profesor, don Mauricio Domínguez Adame, que existe, su padre y su abuelo fueron médicos, incluso después de él, el hijo también es médico, especialista de parto, de obstetricia y ginecología, que la avenida de Domínguez Adame, ya saben ustedes que está por el Mazacote, pues de esa familia. Ese señor la operó y pasando unos meses, o un año y pico, entonces se quedó embarazada otra vez. Entonces nació Conchita, que es mi hija, la que tiene la farmacia en Bonanza. Esa es la mayor. Después viene otra hija que vive en Cádiz, que es ATS. Y después los dos varones, que creo que ahí hay una foto de los dos varones. Por ahí, los dos que están, los dos varones. El mayor es Paco, que trabaja aquí porque es protésico dental. No ha podido ser dentista, porque yo quería que hubiera sido dentista, pero no. Médico dentista, vaya. Y el otro más chico es perito agrícola. Usted me contó un caso que yo no sé, bueno, si usted quiere contarlo, porque fue clave en su vida, sobre todo en su carrera, sí. Que terminó usted de medicina, se dedicó a lo que es la medicina general. Exactamente, sí. Hubo ahí un desvío de mi carrera hacia una especialidad que yo no pensaba hacer. Sí, perfectamente. Yo estaba ejerciendo como don Manuel López aquí desde que terminé la carrera, el 45. Y estuve un año y medio ejerciendo, haciendo sustituciones de otros médicos veteranos, como eran A mí la afición por medicina me ocurrió en esta casa, porque en el bajo de esta casa era la clínica de urgencia que tenía la Cruz Roja. Mi padre era el presidente de la Cruz Roja. En esta casa, en este mismo piso que habitamos nosotros ahora mismo, estaba el director de la Cruz Roja, que era don Manuel Ramos. Pero aquí estaba también don Juan Otaola, don Enrique Tarrío y algún que otro médico. Practicante como era don José Peral, don Ignacio Pérez, su hermano Pepe Pérez, que murió también. El padre de Eloy, el callista. Ese también. Total, yo me aficioné a la medicina sin haber tenido antecedentes familiares en la medicina nunca. Y entonces ya estudié medicina. Pero al cabo de un año y medio de ejercer la carrera, pues una noche de madrugada, a las 3 y pico de la madrugada, llamaron a la puerta
en mi casa, la de al lado, porque no estábamos en esta casa todavía, y era un sereno que venía acompañando a un señor de cierta edad, ya viejete, que de parte de don Ángel Jiménez, que está con gripe, que vaya usted a la calle Comisario a ver a una muchacha que está muy enferma. Bueno, vámonos para allá. Me cambié, estaba en pijama, entonces nos fuimos, y en aquel momento fuimos, y el hombre, al salir de aquí, antes de llegar a la esquina de Santo Domingo, me dice: mire usted, la que vamos a ver no es mi hija, es mi hijastra, pero yo creo que está muerta. Y bueno, entonces dice: no, pero de todas maneras hay que ir a ver, porque yo no lo sé. Bueno, vamos para allá. En la calle Comisario, no me acuerdo el número, me parece 4, me parece quizás que fuera el Comisario 4. Y yo, cuando llegué allí, que llevaba yo una linterna, allí me encontré que no había luz, nada más que una vela encendida, y era una fecha clave, porque era la noche de Reyes, en enero, el 6 de enero, para amanecer el 6 de enero, vaya. Y la señora aquella, que estaba joven, con 20 y tantos años, tenía una niñita con unos 3 años, y le había comprado, como regalo de Reyes, le había comprado una sillita, y la chiquilla estaba a los pies de la cama jugando con la sillita. Entonces yo vi a la enferma, y a mí, yo era el primer caso de que un médico puede ver a un enfermo que puede estar muerto, y estaba muerta. Yo le hice varias pruebas y me convencí de que estaba muerta. Entonces ya yo le di una nota para don Ángel Jiménez, que me parece que fue él al día siguiente el que hizo la certificación de defunción. Entonces yo pensé, la verdad, no me importa decirlo, que no me era agradable, había sido para mí muy agradable estudiar medicina. Como nosotros comentábamos ayer, que yo no tuve dificultades en la carrera de medicina, y entiendo que la carrera de medicina es sencilla, si se pone un poquito de atención, pero que lo difícil de la carrera de medicina es ejercerla. Eso sí, hay que tener mucha vista y hay que tener mucha vocación. Yo vi que yo podía fallar en esos extremos, y entonces, bueno, ya entonces se empezaba a hablar de las especialidades, ya no se quedaba uno de médico general, y entonces pensé en hacerme dentista. Y a los meses siguientes, que fue ya septiembre, octubre, me fui a Madrid y me matriculé. Eso fue el año 47, y estuve hasta el año 49 y terminé la carrera. Usted es una persona con mente bastante clara, a mi parecer, y creo que no sé cómo enfoca uno, es decir, ¿le teme usted a la muerte? Hombre, yo le temo a la muerte, ¿no? Pero vamos, verdaderamente se le teme a la muerte cuando se desconoce quizás el fundamento por lo menos de la Iglesia Católica, ¿no? Y naturalmente yo sé que la muerte nos tiene que llegar a todos. Y aunque se le tema, que se le teme siempre, hasta los mismos sacerdotes que yo he consultado con ellos le temen a la muerte también. Porque es una laguna que hay en nuestra vida, ¿eh? Que no termina aquí, que la vida espiritual continúa, pero que no sabemos cómo es. Y esa duda existe siempre, desde el Papa hasta el último sacerdote y hasta el último seglar. Existe ese miedo, indudablemente, miedo tengo. Y yo me he puesto en manos de los médicos muchas veces desesperado. Yo tenía un amigo médico, íntimo amigo de mi padre, que lo tiene tú a tu espalda. Ese cuadrito pequeño que hay ahí, que era el doctor Jiménez Díaz. Y cuando yo estaba estudiando dentista, porque en toda mi juventud padecía mucho de lumbago, y me quedaba baldadito, y yo me creí que me iba a morir. Algunos días me iba a morir de los dolores tan fuertes. Y yo medio arrastrando me iba a buscarlo, que él vivía en Madrid, era catedrático, y él me tenía mucho cariño, eso es verdad. Y me llegó a decir, como iba tantas veces, y la plata, dice: mira, ten en cuenta que tú te vas a morir, que no te vas a morir de lumbago, pero que te vas a morir con lumbago. No eches cuenta que si te duele te quejas, y las pastillas pues, que te pueden aliviar, o unas inyecciones, pero que te vas a morir con lumbago. ¿Se considera usted un hombre muy religioso? ¿O? Bueno, yo soy religioso de toda la vida, ¿no? Pero vamos, que tampoco soy un beato, ¿no? Eso no. Y además los sacerdotes que yo conozco están de acuerdo conmigo. Y una cosa es, bueno, yo tengo en manos de mi mujer sacerdote capuchino. Ahora está pasando unos días aquí en San Lucas, por cierto. Anoche cenó con nosotros.
y tengo también una cuñada, hermana de ella, que hoy día es la superiora del convento de Madre de Dios. O sea que estoy rodeado de frailes monjas, ¿no? Pero vamos, que no, yo no soy un beato, ¿no? ¿Y han cambiado mucho las costumbres religiosas de...? Sí, muchísimo, eso sí, muchísimo, porque, en fin, ya eso sería cosa de que se sale del ámbito de mis conocimientos, pero que indudablemente los teólogos y todo eso reconocen que hay una libertad tremenda y sobre todo una ignorancia, ¿no?, grande, que no se preocupa. La juventud hoy no se preocupa del más allá, y el más allá hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta.